En este documento de 25 páginas sometido ante un tribunal de la Florida, el joven asegura que Iván Aguilera, el supuesto heredero universal de la fortuna que dejó su padre, no debe tener derecho a los bienes porque no es hijo biológico del Divo de Juárez y presuntamente ha intentado obtener control de las propiedades a través de transferencias, utilizando influencias, coacción y fraude. Más de 200 páginas de supuestas evidencias han sometido los abogados de Joao Aguilera, que piden que el caso no se desestime y se ventile en la Florida. Según los documentos radicados, esta lujosa casa, valorada en más de $1 millón, fue traspasada por $10 a Iván Aguilera y a su esposa, Simona Hackman, y están cuestionando la firma de Juan Gabriel en el traspaso, notarizada por una mujer que lleva el mismo apellido de la nuera del cantautor mexicano. Estas son las 3 firmas sometidas ante el tribunal. De acuerdo con los documentos, fueron analizadas por una experta que concluyó que no son de puño y letra del cantante, sino estampadas por un sello. Joao Aguilera también ha sometido 3 actas de nacimiento de Iván Aguilera. Una fue emitida en México y 2 en El Paso, Texas. Y estas últimas mencionan a madres diferentes, a Laura Salas y a Marisela Román, una ex empleada doméstica del Divo de Juárez. Según el documento, la evidencia demostrará que Iván Aguilera no nació en Estados Unidos, sus padres no son estadounidenses y por lo tanto no es un ciudadano de este país. Joao Aguilera solicita que el tribunal designe a un albacea independiente que tome control de todos los bienes y los administre hasta que se solucione el asunto de la herencia. También está pidiendo cuentas sobre la reciente venta de esta propiedad en más de $1 millón. Asegura que en la Florida su padre tenía casas, un avión llamado Noa Noa, una corporación y en ese estado recibía el pago de regalías por sus canciones. Entre los documentos sometidos figura la prueba toxicológica realizada a Juan Gabriel, que arrojó que al momento de su muerte no había consumido alcohol o drogas, pero había ingerido píldoras para el insomnio. También incluyen un informe de la oficina del médico forense que indica que el Divo de Juárez se levantó a eso de las 8 de la mañana con tos, flema y malestar y pidió usar su máquina portátil de terapia respiratoria y mientras tosía sobre el lavabo en el baño principal, se desmayó y cayó al suelo. Al llegar las autoridades, ya estaba muerto. Bueno, luego de ver este pequeño recuento, ¿es correcto que Joao esté demandando a Iván para que este ya no sea el heredero universal de la fortuna de Juan Gabriel? Recordemos que el testamento original se supone está en México y esta demanda se está dando aquí en los Estados Unidos. Pero, ¿es correcto? Empiezo contigo, la dama de la mesa, Tania. Muchísimas gracias, Lourdes. ¿Cómo estás, Borja? ¿Cómo estás, Carlitos? Fíjate que yo no sé si sea correcto o no, pero tiene todo el derecho de hacerlo. Lo que a mí no me parece es que él lo haga de esta manera, con una demanda, porque Iván le ha abierto las puertas de su casa, lo ha invitado a su casa, ha aceptado que es su hermano. Entonces, ¿por qué llevar las cosas a los tribunales cuando desde un principio, cuando Juan Gabriel estaba vivo, Juan Gabriel lo había tenido en secreto, él había respetado esa decisión de su padre de estar en secreto? ¿Por qué ahora no lo hace de la mejor manera? Es decir, Iván, mi padre me mantenía de esta manera, de esta otra, yo quiero tener el mismo estilo de vida que él me daba. Bueno, yo tengo que decir que después de haber visto todas las evidencias que han mostrado los abogados de Joao Gabriel Alberto Aguilera, yo creo que sí es justo que él reclame su parte correspondiente. Y a tu respuesta, yo después de muchas conversaciones y he hablado muchas veces con los abogados, recordemos que Joao, el día en que fallece Juan Gabriel, finales de agosto, Joao se pone en contacto con Iván y es Iván el que no atiende ni sus llamadas ni sus correos electrónicos. Ellos, por supuesto que durante toda la vida en la que Juan Gabriel estuvo presente en su vida, recordemos que Juan Gabriel siempre ha estado presente en la vida de Joao, tenían medios para comunicarse. Había gente de su familia, como por ejemplo Jesús Salas, sabía perfectamente de la existencia de esos 2 menores. Entonces, ¿por qué no se pone en contacto directo y lo hace a través de Facebook públicamente? Eso es lo que... Ahora es cuando vienes a negociar conmigo después que llevo 2 meses intentando contactar contigo. Ahí está la pregunta. Es muy justo y todos tienen que llevarse un pedacito del pastel, pero no es la realidad. La realidad es que cuando hay dinero los hermanos se pelean y agárrense la peluca de ver quién se queda con los juguetes. Ahí yo creo que está más en juego estas tranzas, estas firmas que parece que son sellos, porque entonces yo creo que hay un problema de legalidad de los documentos más que de que qué niños se quieren llegar a ver. Esas son las evidencias, Carlitos, que han mostrado los abogados en esa transferencia de la gran casa que recordemos todos que Juan Gabriel tenía en la Florida. Ahí es donde se han utilizado, según dice
este informe de una forense de California, se estaría hablando de que es la misma. Y recordemos que un ser humano no puede firmar de la misma manera 2 veces, menos 3 veces. Con lo cual ella dice que sería una estampa. Con lo cual haría un caso, ahí habría un caso de falsedad documental. Eso sí sería diferente, podría ser diferente, pero no creo que tenga que ver con el caso de Joao. El hecho de que él quiera recibir dinero, que quiera mantenerse el mismo estilo de vida, lo puede hacer, tiene todo el derecho a hacerlo, pero ya incurrir en ese tipo de cosas como de que la firma no coincide o que le vendieron la casa por $10, bueno, que la notaria pruebas, si son pruebas se presentan porque jurídicamente pero deben es hacerlo. normal dentro de la ley que se venda una que ha casa llamado mucho la atención, que fue obtenido por los detectives que están llevando el caso de Joao. Lo hemos mencionado y se está hablando de esas 3 actas de nacimiento, ¿no?, de Iván Aguilera, que son de lugares diferentes. Precisamente, Borja, tú conversaste con un abogado experto y esto fue lo que dijo acerca de lo que sucedería si efectivamente este caso procede en los Estados Unidos, específicamente donde se ha puesto, que es en el condado de Broward, en la Florida. Vamos a ver qué él dice eso y qué él habla acerca de esas actas de nacimiento. Las alegaciones en esta petición son bastante fuertes y supuestamente, como está escrito, tienen pruebas de estas alegaciones. Esto se puede hacer el comienzo de algo mucho más grande. La corte aquí en Broward puede hacer una determinación que este señor no es el hijo legal de Juan Gabriel. Y si hace esa determinación, también puede cambiar y hacer un representante personal del Estado. La pregunta aquí es siguiente. El hecho, suponiendo, porque se está exigiendo una prueba de ADN para Iván, esto también fue parte de la petición de Joao. Si Iván no es hijo biológico de Juan Gabriel, ¿cambiaría eso el destino del dinero, el testamento? Se ha hablado siempre mucho y se ha especulado muchísimo en toda la vida de Juan Gabriel si sus hijos, si Iván en concreto, era o no adoptado. Y recordemos que él en una entrevista con Fernando del Rincón, al Primer Impacto, le dijo: mis hijos no son adoptados, son adaptados. Con lo cual él tuvo una oportunidad muy buena para decir: no, son hijos biológicos. El problema de estas 3 actas de nacimiento, determinan que Iván Aguilera estaba naciendo al mismo día, en el mismo lugar, en 2 lugares diferentes. Entonces, cuando hay 3 partidas de nacimiento, todos los abogados que hemos consultado nos han dicho que habría un fraude en las partidas de nacimiento, con lo cual podría invalidarse ese parentesco legal que tiene Iván Aguilera con Juan Gabriel. Entonces, se estaría hablando de que a lo mejor, si esto se llega a la corte y la corte determina que aquí hay un caso, pueden investigarlo y, como dice esta petición, se estaría hablando de que Iván no es ciudadano americano, con lo cual estaríamos hablando de que sería un indocumentado en este país. Pero además no sería culpa de Iván, porque no fue Iván el que se registró, el que Iván tomó el caso. Pero fíjate que a eso yo te quiero agregar algo muy importante, que es una información muy válida que me ha llegado en los últimos días, Borja, y yo creo que es muy importante que lo digamos en este momento. Es una historia en la que supuestamente revelaría cuál fue la procedencia de Iván en la vida de Juan Gabriel. Resulta que él tenía un amigo cercano, hace mucho tiempo tenía un amigo cercano. Este amigo tenía una hermana de 16 años. El amigo cercano muere, por algunas circunstancias no establecidas muere, y la hermana de 16 años está embarazada y va donde Juan Gabriel a pedirle ayuda porque está embarazada. Entonces ella quiere incluso deshacerse del bebé, pero Juan Gabriel le dice: no lo hagas, dame el bebé a mí. Y ella le entrega el bebé. Esto es una historia que a mí me han contado. Ella le da el bebé a Juan Gabriel y ese bebé es Iván Aguilera. Y ahí podría estar. Ahora, y ese bebé podría ser Iván. Ahora, estas actas de nacimiento lo que dicen es que hay más mujeres que hijos involucradas con Juan Gabriel. Lo que le digo con esta historia es que podría justificar incluso lo que dicen en esa demanda los investigadores de que tuvo varias actas de nacimiento, porque estaría registrado en México, luego lo llevan a Estados Unidos y pueden haberlo registrado. registrado. Estás hablando de que es algo que no es legal, o sea, ya se ha visto que se registró. Es fraudulenta. Pero es la realidad. O sea, aquí está. Su hijo puede ser ilegal, pero de todas maneras le pueden heredar lo que Hablando quieran. de cosas legales, eso hay que ver en México, donde está presentado el testamento. Que no se ha visto todavía ese testamento. Que ese testamento nadie lo ha visto, por lo menos no se ha hecho público. ¿Qué tanto influiría que él sea hijo legítimo, o sea, ya sea adoptado o biológico o apadrinado, como él quiera, de Juan Gabriel? Si te dejan a ti, fulana de tal, una cantidad de dinero, esa cantidad es tuya sin importar. Hablando con el abogado de Juan Gabriel, Guillermo Pous, que él asegura, escuchen esto, él asegura que ese testamento del que estamos hablando, que nadie ha visto, es 100% legal y que al haberlo hecho el Divo de Juárez, según él, en su sano juicio, no tendría forma de ser cambiado. Vamos a escuchar qué fue lo que nos dijo.
En el testamento es muy claro, señora Aguilera. Menciona específicamente cuáles son sus únicos 4 hijos. No hay más. Iván, Joan, Hans y Jan. La firma el testamento. En junio del 2014 lo firmó. No fue un testamento ni improvisado ni nada por el estilo. Es decir, pensó y ya tenía determinado qué es y cómo lo quería manejar. Y así lo realizó. Aún así, llegando a ser hijo, que no lo es, si no fue mencionado en el testamento, entonces no tiene ningún derecho sobre tal. Pero Y ahí está. dijo que no lo es, perdón. Pero, un momentito, pero ahí está, eso tiene que ver con las leyes mexicanas también. Entonces, es mucho lo que hay que hablar, pero hay que terminar con esta conversación. Vamos a cerrar las conclusiones, Tania. ¿Cuál es tu conclusión? Mi conclusión es que fue la decisión de Juan Gabriel que Iván fuese el heredero universal en testamento y además por decisión, porque él a Iván le entregaba toda su vida económica para que le agendara sus conciertos, para que estuviera al lado de él. Entonces fue la decisión de Juan Gabriel y la decisión de Juan Gabriel hay que respetarla. Sea hijo biológico, sea hijo adoptado, era su hijo para Juan Gabriel. Yo creo que hay que seguir investigando. Aquí hay muchísimas evidencias que pueden cambiar y abrir en otras vías de esta investigación. Y yo creo realmente que lo que deberían hacer los familiares es sentarse, Iván y Joao, y como familia hablar y negociar todos estos datos. Y creo que se debe repartir la herencia entre todos los hijos, los biológicos y los Y adoptivos. agradecer que no tenía perro Juan Gabriel, porque capaz que le deja la herencia al perro y ni quien se entere, oye. Bueno, dicen los abogados que lo mejor sería sentarse a negociar antes de irse a corte, es lo que dicen ellos, pero le queremos dar las gracias a Tania Charri, también del Gordo y la Flaca, y a Borja Voces de Primer Impacto por acompañarnos hoy en esta mesa de discusión, y los invitamos a participar, a ustedes también y a ustedes, nuestro público, en esta encuesta, para que usted nos haga llegar su opinión. ¿Deben todos los hijos de Juan Gabriel tener el mismo derecho a la herencia de su padre? Díganos ahora mismo en nuestro Twitter, @salipimientahd. Con esto nos vamos a una pequeña pausa, pero tenemos